Buenos días, agradecer a los medios de comunicación que nos están siguiendo esta rueda de prensa desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, dar las gracias también a los estudiantes que tenemos aquí en la sala, que es el futuro también de la comunicación en esta tierra. Y bueno, sobre todo, esta proposición no de ley es un reconocimiento de la memoria histórica de la isla de Lanzarote y La Graciosa, como centro neurálgico de la pesca en Canarias y del resto del Estado español, antes de la llegada del modelo de desarrollista. Muchos conejeros y conejeras tienen padres, madres, abuelos, que antes de ser camareros en hoteles o camareras de piso o peones de la construcción, cuando construían apartamentos, pues se dedicaban a lo que era la pesca, el mundo de la pesca y en la figura de la mujer en las conservas, ¿no? Las fábricas de conservas. En mi caso, por ejemplo, y soy diputado, pero mi padre trabajaba en los sardinales y luego pasó al mundo de la construcción, de peón albañil, pues haciendo apartamentos en Lanzarote, y mi madre trabajaba desde los 16 años en una fábrica de conservas y luego terminó de camarera de piso. Esa es la realidad de mucha gente de la sociedad de Lanzarote y de La Graciosa, ¿no? Con esta PNL que queremos conseguir, sobre todo una deuda histórica, repito, con la sociedad conejera y graciosera, por ese reconocimiento para salvaguardar nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Es por ello también que traemos esta iniciativa promovida por Servando Pérez Dorta, mi compañero y presidente de Nueva Canarias en Arrecife, que con su equipo pues, ha traído esta PNL para que el Gobierno de Canarias y la sociedad canaria en general, sin mirar ningún tipo de color político, tengamos un compromiso firme para continuar con nuestro legado y nuestra memoria histórica a esas futuras generaciones con ese Museo del Mar y de la Pesca en Arrecife, evitando así que se pierda de dónde venimos y nuestra verdadera identidad. Sin más, aquí los protagonistas son los que tenemos hoy aquí. Agradecer a Domingo Delgado. Domingo Delgado es asesor honorífico del Cabildo Insular de Lanzarote, una figura con gran conocimiento y experiencia en lo que se refiere a la pesca, al mundo de la pesca en Canarias y me atrevo a decir en el resto del Estado español, y que supuso también para la sociedad conejera en aquel momento pues una figura de gran relevancia. Así que muchas gracias, Domingo, por estar hoy aquí. Te hago paso de la palabra. Yo llegué a la cofradía de pescadores, la única existente en la isla de Lanzarote, allá por el año 1979. No voy a declamar los versos del poeta italiano de Aquí no hay viejos. Pero bien, la isla de Lanzarote, todos nos congratulamos de la isla que quiera que sea uno, de nuestra brillante o no tan brillante memoria histórica de cada isla. Nosotros nos congratulamos que Lanzarote existe y estamos muy orgullosos de esa memoria histórica. Pero yo digo y repito que a esa mesa de la memoria histórica le falta una pata, la del sector pesquero que desarrolló la isla de Lanzarote. ¿Y por qué la isla de Lanzarote fue la isla más eminentemente pesquera de toda Canarias? Por la sencilla razón que era la más cercana al caladero del Banco Canario Sahariano. En la isla de Lanzarote se asentó aquella flota de cercos sardinal española de todo el continente pesquero de la península, que venían a sentarse en aquella isla porque, como me decía uno ya fallecido muchos años de Vigo, mientras los lanzaroteños daban 4 viajes al caladero, ellos a Galicia no daban sino uno solo. Entonces vinieron, cogieron su flota, su gente y fundaron sus industrias. La flota nacional de cerco sardinal, nacional española, y fue en la isla donde se asentaron nada menos que 8 complejos industriales dependientes de la pesca, con nombre y apellidos, de harinas, aceites y conservas. Y lo que mucha gente no sabe, que me preguntan, eso existió. Cuando venían los barcos con aquellos cargamentos de sardinas a granel para la harina de pescado y el aceite de pescado, también se llegaba a separar de las sardinas las escamas. ¿Y qué se hacían con las escamas? ¿Qué comida? Se pensaba enseguida en la comida. ¿Qué comida? Pues no se hacía nada. Las joyas majóricas de Galicia venían a comprar las sardinas, de las escamas de las sardinas, porque se extraían para las joyas majóricas el esmalte.
y el esmalte también para la pintura de las ollas. Eso se vivió en Lanzarote, cuando aquellas cantidades y cantidades inmensas de pesca. En aquella época, en los años 70 y 80, se dio la circunstancia de que había más puestos de trabajo para mujeres que para hombres. Lógicamente los hombres se embarcaban en la mar y tenemos vídeos y películas de mujeres en aquellos trenes que iban pasando las cajitas de sardinas y ellas colocándolas y tal. Y venían del interior de la isla, venían de Fuerteventura a pedir un puesto de trabajo, y por eso que ese pilar económico mató mucha gente. Fui testigo de la desaparición de todo esto que estoy diciendo, de flota y de industrias. No hay ninguna. Fui testigo en Rabat, porque me invitaban allí cuando, tanto con los convenios bilaterales con los países del área, del Ministerio Español, cuando España ingresa en la Unión Europea, en el antiguo mercado común. No se me olvida el comisario europeo de pesca, el señor Franz Fischler, en Rabat, cuando negociaba ya, en vez de España, negociaba Bruselas, y salía diciendo que no había acuerdo porque aquello costaba mucho dinero a Europa para que solamente se beneficiara a España y un poco Portugal. ¿Qué hizo? Regresar a Bruselas, incrementar las primas al desguace. Nuestros armadores se frotaban las manos porque no pensaban sino en construcción, en el turismo, en apartamentos y en hoteles. El otro día hubo una pandemia llamada COVID-19, ¿y qué se produjo en Lanzarote? Paro y hambre. Y ese es el triste resultado que tenemos que asumir, porque no nos queda sino el único pilar económico, el turismo. Entonces, por eso yo digo que esta historia, a mí, yo estoy jubilado ya hace 14 años porque soy viejito, y me han invitado a ir por los institutos para decirle a los estudiantes nuestros de la ESO, que yo 15, 16, 17 años no saben lo que fue Lanzarote en materia de pesca. Y yo, para no, les voy a alargar un recurso para dormirse. Y les digo, pónganse de pie los que son de Lanzarote, se ponen los chicos y las chicas de pie, y digo, ¿por qué no se hacen periodistas por un día? Yo les ayudo a formular las preguntas. Y háganle una entrevista a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, que sí saben lo que fue la pesca en Lanzarote. Sabe el hambre que se salvó en Lanzarote gracias a la pesca. Y por eso insistimos que a esa mesa de nuestra memoria histórica le falta esa pata para completarla. Yo felicito a este partido, que yo no soy de ningún partido, pero sí que les felicito por esta iniciativa que han formulado, porque son conscientes y son familiares de su antepasado, igual que mi padre no fue pescador, pero mi padre, por poner un pequeño ejemplo, escapó de aquella guerra civil y se hizo peón caminero del Cabildo. Pero ganaba tan poco, parece que eran 12 pesetas, y ya pedía excedencia de aquellas hechos para irse a lo que se llamaba la zafra de la Corvina, en Cabo Blanco, Mauritania, que también lo conozco, esos países, tanto Nuadhibou como Nouakchott. Entonces, ese es el ejemplo de cómo pesaba ese pilar económico. Entonces, les felicito, digo, porque esta iniciativa, Lanzarote, ellos lo saben, aclamamos que se haga un museo del mar y de la pesca. Un museo que, como técnico del Cabildo, cuando me jubilé, quedó un borrador de proyecto para hacerlo en la zona portuaria de pesca, donde hay un gran salón de actos, donde se pueden proyectar las películas que tenemos de cómo se utilizaban en alta mar las distintas artes de pesca, tanto de bajura como de altura. Los cercos para la sardina y las nasas y los cordeles y las líneas para la pesca artesanal. Entonces, eso necesitamos darle vida. Y entonces que no tenemos que ir por los institutos a decirle a los chicos un discurso que se nos duerme y que decir qué es lo que fue la pesca. ¿De qué me está usted hablando? A mí lo que me interesa es ir a la playa y que haya turismo. Entonces, yo lo felicito porque eso es un grito alarmante que pide la sociedad de la isla entera, de que se refleje allí toda esta cuestión para que después nuestros chicos, vayan y pasen por allí y vean y palpen lo que es un ancla, lo que es una nasa, lo que es un cordel, lo que es cómo utilizaban nuestros viejos. A raíz de eso de los institutos, una sociedad cultural de allí llamada Torrelavega, le di la idea al presidente porque todavía nos quedan personas mayores que saben más que yo, de las que yo aprendí.
Y entrevisté durante 3 meses a más de 24 personas, algunos de ellos y algunas señoras ya próximas a los 90 años. Y una mujer que todavía vive, que trabajó en las conservas de Garavilla, conservas Garavilla, y ella está con su bata azul y sus botas blancas, y pasaba el tren de las cajitas y ellas colocando las sardinas, y ella contenta porque la elevaron de categoría, le pusieron con una maquinita a cortar la latita fina esa que lleva, se hace la tapa de la conserva, y la pobre se llevó 3 euros cortados aquí, me ponían los pelos de punta. Pues esas personas que sí saben, otras de cerca de 90 años, un patrón, porque en aquella época, antes del motor y de la maquinaria, era la vela, y un niño de 13 años corrió y se escondió en lo profundo del barco para que su padre no lo viera y se tapó con la vela del barco, cuando iban a alta mar ya con 13 años. Y cuando tenía 14 ya le autorizaban para ir a la pesca. Por eso en aquella época no se estudiaba, porque si a 14 años estaba la pesca, el único estudio era la pesca. Y entonces salvó ese renglón, repito, las industrias conserveras que se instalaron allí. Y entonces lo que hace falta es que se refleje eso. No, que yo estoy de paso y todos los demás estamos de paso y esas personas mayores que sí saben también estamos de paso, hay que ser sinceros, pero aquí queda el reflejo de cada una de estas cosas. Por eso les felicito de nuevo por esa reivindicación del Museo del Mar y de la Pesca. Gracias. Buenos días, gracias por su asistencia. Para el Comité Local de Arrecife de Nueva Canaria, Bloque Canarista, es imprescindible y necesario la creación del Museo del Mar en la isla de Lanzarote. Son varios motivos que nos llevan a considerar la necesidad de esa creación de ese Museo del Mar. La historia de la isla de Lanzarote está fundamentada, si quisiera, en la agricultura y la pesca. Pero tenemos una obligación de todos, a nuestras nuevas futuras generaciones, enseñarles lo que fue la historia de la isla de Lanzarote, y en este caso de la pesca. Y tenemos que crear esos espacios públicos donde los niños y niñas vayan a conocer la historia, como decía Domingo anteriormente. Pero también personas que han nacido en Lanzarote, que tienen menos de 40 años, no conocieron lo que decía Domingo, lo que fue la vida de Lanzarote en la pesca. Se crearon, a partir de los años 50 aproximadamente, se fueron creando en Lanzarote la base más importante de España de la pesca de sardina. Asimismo se crearon 7 conserveras, donde, como bien decía Domingo, los hombres trabajaban en diferentes aspectos, las mujeres trabajaban en las conserveras y también en sus hogares después. Y fue un impulso económico para la isla de Lanzarote importantísimo, importantísimo. Posteriormente llegó el turismo y ahora últimamente el turismo de masa. Pero tenemos que reconocer la importancia que tiene que ser para la isla de Lanzarote la creación de ese museo y concretamente en el municipio de Arrecife. Pero también voy a decir también una cosa importante que para Arrecife fue importante. Arrecife, en ese momento también se fueron fortaleciendo los diferentes barrios de la isla de Arrecife, con familias que vinieron a trabajar a Arrecife, muchos de ellos autoconstruyeron su vivienda, y barrios tan populares como le llamamos en Arrecife, el barrio marinero de Barterra, también de la mayoría gente pescadora. Quiero terminar con una frase importante. Para nosotros ha sido importante la creación de ese Museo del Mar. Y quiero agradecer al Torrelavega, a la Sociedad del Torrelavega, a Domingo, por supuesto, desde que le presentamos la iniciativa, no tuvieron inconveniente a apoyarnos y tomar decisiones y ayudarnos a presentar la PNL. Por supuesto, nuestro agradecimiento que quede ahí. Pero esto no es un problema de un partido político, en este caso de Nueva Canaria. Esto es un problema de hombres y mujeres concretos. Esto es un problema de la ciudadanía de Lanzarote, de los lanzaroteños Lanzarote que necesitan ese espacio. Y yo desde aquí le quiero hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos que representan al pueblo canario, que tienen, yo creo, esa obligación de respaldar la PNL que se va a debatir en el próximo Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Terminar, agradecer la presencia una vez más aquí de los compañeros que han presentado esta iniciativa, esta PNL. Ha quedado demostrado que Lanzarote, como dice bien Domingo, le falta una patita,
en esa memoria, en esa identidad cultural, de patrimonio, histórica de la isla de Lanzarote, y que queremos que nuestros chinijos, nuestras chinijas, pues no pierdan esa identidad, porque desgraciadamente estamos viendo que tampoco en la educación es que se esté reforzando mucho nuestra identidad cultural e histórica, y yo creo que es necesario ese Museo del Mar, que además también va a fortalecer también otra forma de turismo, ¿no? Otra forma de diversificar el modelo turístico, para que también aquellos que nos visiten y visiten Arrecife, que Arrecife al final, la capital de Lanzarote, que se creó gracias a la pesca, pues conozcan que la ciudad porteña y la capital de Lanzarote pues tiene ese espacio cultural y ese espacio de memoria y de identidad que fue el mundo de la pesca, en caso del hombre, y en caso de las mujeres, pues las industrias de la fábrica de la conserva. Si quieren hacer alguna pregunta a algunos de los invitados que están aquí, aprovechen. No se tiene todos los días aquí en el Parlamento Domingo Delgado, ¿eh? Si me pagan bien, sí. A mí me gustaría preguntar a Domingo si usted cree que algún día la industria pesquera tendrá el reconocimiento que se merece. Mira, lo que hay que ser realistas. Lanzarote y Canarias fue lo que acabamos de decir en materia de pesca, porque teníamos un caladero gratuito, que era el Banco Canario Sahariano. Habrán oído hablar de aquel acuerdo tripartito, España, Mauritania, Marruecos, presidido por las Naciones Unidas, la ONU. Allí se acordó de hacer un referéndum pro determinación del Sáhara. Se estaba estudiando a ver qué se hacía con el Sáhara. Pero en presencia y firmado y autorizado por la ONU, se acordó hacer el referéndum en un plazo determinado. No se ha hecho ni se hará. Y encima se le da en administración a Marruecos las aguas donde nosotros pescábamos y teníamos lo que teníamos. Entonces ahora, para pescar allí, hay que tocar en la puerta de Marruecos, pedir el permiso en virtud de los convenios que haya, que aquel que originó el desguace de la flota, él nos eliminó. Entonces no hay flota, no hay industria. Todas estas 8 industrias que pasaron por allí están cerradas, no funcionan porque no tenemos materia prima. Cuando conservemos nuestras piedritas de volcán a lo mejor, pero no tenemos materia prima. Y allí nos queda única y exclusivamente, que es lo triste del caso, el pilar llamado turismo. Ahora tenemos otra guerra particular y me están llamando de todos los sitios con lo de las jaulas marinas oceánicas flotantes, porque también nuestras islas totadas se han habitado de una forma tremenda de tantos habitantes, tanto nuestros como los que nos vienen de fuera. Entonces hay que buscar la alimentación y entonces ya cultivan los peces. Yo fui director general de pesca del Gobierno de Canarias, con mi jefe que está ahí, don Antonio Castro. Entonces ya no tenemos caladeros, y esas jaulas marinas oceánicas flotantes, sí, que sucedió también en Lanzarote, nos ensucian nuestras playas, nos llenan de mierdita nuestras playas y ya no nos podemos bañar ni nosotros ni los que vienen de fuera, chuculum, como decimos. Entonces nos quedamos. Eso hay que cuidarlo, porque es el único pilar económico. Por lo tanto, tenemos lo que es como el resto de las islas, la pesca de litoral, que se llama esto, y que sale por la mañana en el barquito pequeño y va y trae los pulpos, trae el mero y tal. Nosotros tenemos en Lanzarote ahora un descubrimiento que a través de la Facultad de Biología Marina, en mi tiempo, se descubrió la gamba, el camarón soldado llamado gamba de la Santa, porque nuestros pescadores pasaban detrás de la vieja el sargo y el jurel y se olvidaban de pescar de fondo donde está la gamba, y están haciendo un dineral ahí en esa parte de Lanzarote. Incluso ya hay más juventud porque están sacando dinero, pero lo demás no hay herencia regeneracional, no quieren ir a trabajar al turismo. Uno de los últimos tratados de pesca con Marruecos, nosotros aceptamos que el 25% de tripulantes en nuestros barcos fueran marroquíes, porque los nuestros ya no querían pescar, querían irse al turismo, querían irse a la construcción, porque la pesca, como todos sabemos, es sacrificada, es bastante bien, aunque se ha modernizado, hay otro sistema. Y entonces lo de los cultivos marinos. Aquellas jaulas que se colocaron en Lanzarote, que fueron conflictivas, fueron autorizadas para el engorde de túnidos. Y el engorde de túnidos es a través de pelágicos, caballitas, sardinitas, boguitas, eso se alimenta. Pero no era muy rentable
porque tenían que traer los alevines de fuera en avión y cambiaron a dorada y lubina. ¿Cómo se alimenta la dorada y la lubina? Con piensos. Y entre los piensos, el efecto de los piensos y los excrementos de los bichos, se forma, eso se cargan toda la biodiversidad de fondos marinos, las algas, y hasta que la mierditis no llegara hasta la puerta de los habitantes, aquello no se suspendió. Esa es otra guerra que tenemos con respecto a los cultivos marinos. Pero ofrecemos alternativas. Cuando me dice a mí, dice, pues, ¿cómo vamos a cultivar nosotros esos peces en tierra? Sí, señor. Yo fui director general, tenemos la Escuela de Pesca en Lanzarote, la Canaria, Instituto de Formación Profesional Náutico Pesquero. En mi tiempo se habilitaron una nave grande y hay unos tanques grandes redondos para enseñar a los alumnos cómo se trabaja en el cultivo marino, ¿entiendes? Y entonces eso es otra alternativa. ¿Considera, perfectamente contestarlo, considera que gracias a este museo los jóvenes como que lo sentirán como una llamada a volver a la pesca o a sentir orgulloso de haber tenido ese pasado? Repito, sí, de la pesca que hay que fomentarla y el cultivo marino, pero el caladero industrial no lo tenemos en Canarias. En ningún sitio de nuestro ámbito tenemos ese caladero de oro y está en lo que era antes el Banco Canario Sahariano, nuestro. Pescamos gratis y ahí es donde está el banco. Ahora precisamente nos quedan unos 6 o 7 atuneros en Lanzarote, con una media de 12 tripulantes por barco, y se está... Pero Europa le está poniendo una contingentación por el dichoso atún rojo, que está en extinción el atún rojo. Y nuestros pescadores, que el Lanzarote, merecen un premio y un monumento porque pescan artesanalmente, 1 a 1 con anzuelo. Mientras los coreanos y los japoneses en aguas internacionales echan la red y matan a todo bicho viviente. Y el atún no es una pesca estática. La catedral de reproducción de los túnidos está en el Mediterráneo. Cuando son grandes salen del estrecho, se sitúan a Azores y Madeira y según la temperatura de las aguas van pasando por Canarias. Y si no los cogen los canarios se van a África. No es una pesca estática. Y le están poniendo, yo estoy luchando con políticos que están yendo y son parlamentarios europeos. Señores, no le pongan contingentación a la forma que pescan nuestros pescadores canarios artesanalmente, 1 a 1. Y lo que les gusta es coger el grande, no el pequeño. Ayer salieron una fotografía de descargando un atún en Playa Blanca de 380 kilos. Ya ese bicho ya es mayor. Entonces, por eso te digo que no tenemos para volver esa pesca, como no se nos entregue lo que se nos quitó, que es el Banco Canario Sahariano, respecto a la sardina, ¿no? A lo mejor yo admiro, por ejemplo, a los vascos y a los gallegos, se asocian y van a pescar al Gran Sol y a las Malvinas y a todos esos sitios, con buques grandes se asocian. Pero mira dónde van. Pero nosotros los canarios, olvidémonos, no tenemos plataforma piscícola. Tenemos el jurel, la vieja, el sargo, el pulpo, cuando lo sacamos de la cuevita. Y ahí fuera, a una determinada distancia, tenemos esa pesca del litoral que vienen a venderlos al supermercado, a las pescaderías, que es lo que vemos ahí. Pero pesca industrial, como de la categoría que nosotros tuvimos en Lanzarote, como esa, desde luego, es muy difícil. No se podría vivir de la pesca. Gracias.